Te has despertado otra vez con el sabor metálico de la promesa rota en la boca. La luz azul de la pantalla, que te quemó las retinas hasta las 12:30 de la madrugada, sigue grabada detrás de tus párpados como un tatuaje temporal, una marca de tu última sesión de doom scrolling. Miraste la vida de otros, los gimnasios perfectos, los viajes a Tailandia, la startup que vendió su alma por millones, y sentiste esa punzada familiar, la mezcla tóxica de envidia pasiva y la certeza absoluta de que tú podrías estar ahí, si tan solo la vida no fuera tan jodidamente difícil, si tan solo las circunstancias fueran distintas, si tan solo tuvieras el tiempo, el dinero, la energía, o esa cualidad mágica que parece que todos los demás encontraron en una caja de cereal. Te levantas, arrastrando el cuerpo hacia el café aguado de la máquina, y en el camino hacia la oficina o hacia el escritorio de tu casa, esa misma promesa vuelve a susurrar. Hoy empiezo, hoy rompo con esta rutina, hoy soy la persona que sé que puedo ser. Y ese saber es lo más peligroso de todo, porque es una mentira conveniente, un colchón de aire existencial que te pones entre la realidad brutal de lo que eres y la fantasía cómoda de lo que podrías ser. Y este es el punto que necesitamos masacrar. No es que el universo te impida evolucionar, es que tú mismo, con una precisión quirúrgica, saboteas tu propia libertad. Porque la libertad, amigo mío, es la cosa más aterradora que existe. Piensas que estás en una prisión construida por el mercado laboral, por tu jefe, por la hipoteca, por la expectativa de tus padres, por el algoritmo de TikTok que te mantiene hipnotizado. Crees, como Neo al principio de la película, que hay una estructura maligna, una Matrix que ha sido montada para esclavizarte. Y sí, hay estructuras, hay sistemas, hay explotación. Pero la verdad más profunda, la que duele en los huesos, es que la cerradura de tu celda no la puso el sistema, la pusiste tú. Y la llave, esa llave pesada y fría que no te atreves a levantar del suelo, ha estado ahí todo el tiempo. Te pasas la vida huyendo de un concepto muy simple que el viejo Sartre masticó y escupió hace casi un siglo. Estamos condenados a ser libres. No es un regalo, es una condena. No hay un molde predefinido de ser humano al que debas ajustarte. No hay un manual de instrucciones. No hay una esencia esperándote en la línea de meta. Primero existes, y solo después, a través de cada elección minúscula, si tomas el café con o sin azúcar, si respondes el correo con honestidad brutal o con cortesía corporativa, si abres el libro o el reel, te vas definiendo. Tú eres la suma de tus actos. Si eres un cobarde, es porque has elegido ser un cobarde, acto tras acto. Si estás estancado, es porque has elegido estar estancado. Y eso, esa responsabilidad total y radical sobre tu propia existencia, es insoportable para la mayoría. Preferimos la comodidad de la sombra, la tibieza de la excusa bien construida. Es mucho más fácil decir, no puedo dejar este trabajo porque tengo que pagar las cuentas, que enfrentar la realidad de que no quiero dejar este trabajo porque el terror de fallar en algo que yo mismo he elegido es demasiado grande. ¿Lo ves? La primera frase es una limitación externa, una fuerza mayor. La segunda es una confesión de terror íntimo, la admisión de que la angustia de la libertad es tan poderosa que prefieres ser un esclavo voluntario en la oficina gris de un tal señor Ramírez. Mira a tu alrededor, mira a esa gente que conoces, que viven en esa especie de limbo existencial, repitiendo los mismos patrones tóxicos, quejándose de las mismas injusticias, prometiendo que van a cambiar de ciudad, de pareja, de carrera, de vicio. ¿Por qué no lo hacen? No es pereza en el sentido físico, es pánico ontológico. Cambiar significa matar la identidad que han construido. Significa que, si fallan después de haber tomado una decisión genuinamente libre, no pueden culpar a nadie. El fracaso es puramente suyo, y eso es el peso más grande que el ser humano puede cargar.
el peso de ser, a cada instante, el único responsable de lo que es. Esta huida no es pasiva. Es una evasión activa, una arquitectura sofisticada de autoengaño que requiere energía constante para mantenerse en pie. Es un trabajo a tiempo completo, el de fingir que no eres libre. Te conviertes en el papel que desempeñas. Eres el empleado dedicado, el padre responsable, la víctima de las circunstancias. Y en esos roles te sientes seguro. Puedes decir, yo no soy más que el camarero, y el camarero no puede escribir la novela que sueña, porque el camarero tiene que limpiar mesas. Te fusionas con tu función, te conviertes en la máscara, y así, convenientemente, dejas de ser la conciencia libre y aterrada que tiene que elegir qué hacer a continuación. Esa es la gran traición, el gran acto de cobardía diaria. Es una enfermedad del espíritu que tiene un nombre preciso en la filosofía existencial, un nombre que deberíamos pegar con celo en cada espejo, en cada pantalla, en cada excusa que construyes antes de dormir. Es el mecanismo por el cual te niegas a ser lo que eres, una conciencia pura y sin límites, arrojada al mundo, sin justificación previa, obligada a inventar todo su valor. Pero para entender el alcance de esta enfermedad, para ver cómo tu vida se ha convertido en una obra de teatro mal escrita, donde tú mismo eres el actor y el director frustrado, tienes que aceptar que cada vez que dices «no puedo», en realidad estás diciendo «no quiero asumir el riesgo». Y eso, esa negación de tu propia libertad radical, esa mentira fundamental que te dices a ti mismo, es lo que Jean-Paul Sartre llamó la más fe. Y la más fe no es solo un concepto académico. Es la puta razón por la que estás atascado. La razón por la que la evolución que tanto anhelas se queda siempre en el horizonte, como un espejismo cruel. Ahora que lo hemos nombrado, no hay vuelta atrás. Tienes que ver cómo opera esa mafe en la trivialidad brutal de tu vida diaria, cómo te disfraza de objeto para que no tengas que sufrir la agonía de ser sujeto. Y ese examen, te lo advierto, va a doler mucho más que la luz azul de la pantalla. Prepárate para ver el espejo sin el filtro de la mentira. La mafe o mala fe no es simplemente mentirle a otros. Eso sería fácil. Sería hasta un mecanismo social predecible. La verdadera podredumbre ocurre cuando te mientes a ti mismo sobre lo que fundamentalmente eres, cuando aceptas la negación de tu propia trascendencia. Sartre lo pone brutalmente claro. No somos objetos. Una piedra es una piedra y no puede ser otra cosa. Su ser es en sí. Pero tú eres para sí, eres conciencia. Y la conciencia es siempre un vacío, una ausencia que se proyecta hacia lo que todavía no es. Y esa ausencia, esa libertad constitutiva, es insoportable. Así que, ¿qué haces? Te conviertes en la piedra, te conviertes en tu trabajo, te conviertes en la víctima de tus circunstancias. Piensa en el camarero, el ejemplo clásico, pero que la mayoría solo entiende a medias. No hablamos del tipo que sirve café. Hablamos de la conciencia que ha decidido ser el camarero. Observa cómo se mueve. Es demasiado preciso, demasiado diligente. Sus hombros están tensos en una perfección robótica. Su sonrisa es una máscara pegada con la presión social de la propina. Cuando toma tu orden, no te está hablando un hombre, te está hablando la función. Él no elige sus gestos son dictados por la esencia prefabricada de el buen camarero. Si le preguntas sobre sus sueños o sus miedos, se incomodará, porque esos son los residuos de su libertad, los vestigios de su para sí, que está intentando desesperadamente enterrar bajo la identidad de su rol. Está actuando, está fingiendo que es un objeto, que está definido por su historial de servicio, por la cantidad de años que lleva en ese bar, por el uniforme almidonado. Y en ese acto dice la mentira: yo soy esto, y no puedo ser nada más. La mafe es esa condena autoimpuesta, ese disfraz de necesidad que usamos para evitar la vertiginosa angustia de la contingencia total. La mafe se manifiesta en la frase más común y destructiva del lenguaje cotidiano: yo soy así.
es la excusa definitiva. El tipo que nunca sale de su ciudad natal, no porque no pueda, sino porque dice: soy un hombre de raíces, mi lugar es aquí, en esta tierra. No es un hombre de raíces, es un cobarde que teme la geografía abierta de la posibilidad, teme la libertad de elegir un nuevo horizonte sin la excusa de la tradición. Se define por un pasado que ya no existe más que en su narrativa. O el ejecutivo de 50 años que odia su cubículo y su jefe, que fantasea con dejarlo todo y abrir una librería en la costa. ¿Por qué no lo hace? Porque se ha convertido en el proveedor, el hombre con hipoteca, el padre responsable. Estos no son hechos absolutos, son elecciones continuas. El peso de la hipoteca no es un destino cósmico, es el resultado de decisiones financieras tomadas libremente. Pero para evitar la angustia de tener que reconocer que puede vender la casa, puede fracasar en la librería, puede decepcionar a su familia y aún así seguir eligiendo, prefiere decir: no puedo, mi situación me obliga. Se convierte en esclavo de su propia narrativa. La ma-fe transforma la elección en obligación, transforma la posibilidad en fatalidad. Y esto nos lleva directamente al infierno social de la ma-fe, la identidad forzada por el colectivo. Piensa en el tío Carlos, el que mencioné antes, el alma de la fiesta en el asado familiar. Su rol es ser el chistoso, el que alivia la tensión con anécdotas repetidas. Él es el tío cómico. ¿Qué pasa si un día el tío Carlos llega con los ojos llorosos queriendo hablar de la soledad existencial que lo devora? La familia lo rechazaría violentamente. No porque sean crueles, sino porque su ma-fe colectiva depende de que él permanezca en su casilla. Él ha aceptado la definición que el clan le impuso. Y cuando él mismo se ve en el espejo, ya no ve a un ser humano con el potencial de ser un astrónomo o un monje, solo ve a la caricatura social, al dispensador de bromas. Ha renunciado a la angustia de definirse por la comodidad de ser definido. Se ha convertido en una cosa, una función familiar. Sombras también. Y es aquí donde la ma-fe se vuelve especialmente corrosiva para la evolución personal. Tú quieres evolucionar, dices. Quieres cambiar. Pero el cambio real, la evolución auténtica, no es un incremento de conocimientos, no es un nuevo gimnasio, es una ruptura radical con lo que fuiste. Es el reconocimiento de que tu pasado no te define. Si tú fuiste un fracaso, eso es un hecho del pasado, pero tú, tu conciencia, está siempre delante de ese fracaso, libre de elegir si ese hecho se convierte en una excusa o en un trampolín. La ma-fe es la voz que susurra: fuiste infiel, por lo tanto, eres infiel. Fallaste en ese negocio, por lo tanto, eres un perdedor. Te conviertes en tu currículum, te conviertes en tu historial médico, te conviertes en la suma de tus errores. Y al hacerlo, tratas a tu conciencia, ese vacío perpetuo que es la fuente de tu libertad, como si fuera un objeto con propiedades fijas. Te conviertes en él: soy demasiado viejo para aprender, soy demasiado temperamental para meditar, soy demasiado pobre para emprender. Todas estas son mentiras. No son descripciones de tu ser. Son estrategias de ma-fe diseñadas para que la angustia de la libertad no te aplaste. Es una comodidad fría y sofocante. Es el mecanismo por el cual el sujeto se disfraza de objeto. Porque si aceptaras tu libertad radical, tendrías que aceptar que cada acción que tomas, cada palabra que dices, no solo te define a ti en ese instante, sino que también crea un modelo de lo que debería ser el ser humano. La responsabilidad se vuelve cósmica, aterradora. Si eliges quedarte en tu trabajo miserable, no solo estás eligiendo el conformismo para ti, sino que estás afirmando con tu existencia que es mejor el conformismo que la lucha,
que es mejor la seguridad que la autenticidad. Esta es la carga que la má fe intenta aliviar. Es un pacto con la mediocridad, un juramento de que la vida ya está escrita. Es la renuncia a la condición de autor de tu propia existencia. El problema es que la má fe es una estrategia de evasión, no una solución. Nunca puedes ser realmente un objeto, porque eres conciencia, y la conciencia es negación. Por más que intentes ser el empleado perfecto, siempre habrá un momento, un destello de aburrimiento en la cafetería, un sueño repentino, una pregunta incómoda de un niño que rompe la fachada. La verdad de tu libertad es un tumor que sigue creciendo bajo la piel de la mentira. Y ese es el castigo de la má fe. Vives en una tensión constante, una neurosis perpetua, gastando una energía monumental, no en vivir, sino en mantener la ilusión de que no eres libre. Estás siempre al borde de la revelación de que puedes, en cualquier momento, dejar de ser el tío cómico, dejar de ser el proveedor, dejar de ser el perdedor que crees que eres. Y la angustia de esa posibilidad te consume lentamente, te atrofia el espíritu. Y lo peor de todo es que sabes, en el fondo, que estás mintiendo. No puedes escapar de ese saber. No puedes escapar de tu propia conciencia. Y es esa conciencia la que tienes que enfrentar ahora, sin el filtro protector de la mentira cómoda, porque es allí, en el corazón de esa náusea, donde reside la única posibilidad real de evolución. Vas a tener que mirar al vacío que eres. Vas a tener que aceptar el terror de que nada, absolutamente nada, te define, excepto lo que elijas ser en el siguiente segundo. Este terror que sientes, este frío en el estómago cada vez que el reloj marca las 3 de la madrugada y te enfrentas a la posibilidad desnuda de que pudiste haber tomado otro camino, de que pudiste haber sido otro, de que puedes ser otro en este instante mismo, tiene un nombre. No es neurosis, no es estrés laboral, no es la mala suerte que te vendió tu horóscopo. Es la angustia de la libertad. Y el hombre que mejor la diagnosticó, el que la puso sobre la mesa de la filosofía como una úlcera sangrante, fue Jean-Paul Sartre. Sartre no era un académico de biblioteca, era un intelectual que vivió la demolición total de las certezas europeas. Sobrevivió a las trincheras morales de la Segunda Guerra Mundial, al colapso de Dios, a la revelación de que si 20 millones de personas pueden ser incineradas por la acción humana, entonces el ser humano es, fundamentalmente, un ser sin esencia predefinida, un proyecto arrojado al mundo, con una tarjeta de crédito ilimitada de decisiones. Su máxima, el martillazo que resonó en el siglo XX y que sigue golpeándote hoy, es brutalmente simple. La existencia precede a la esencia. Piénsalo bien. Despójate de toda la basura New Age y la autoayuda de tercera. Cuando naces, no eres nada. No hay un plan divino para que seas un banquero, un escritor o un padre abusivo. Eres una hoja en blanco. No tienes una naturaleza humana tallada en piedra como si la tiene una silla o un martillo, cuya esencia, su función, viene antes de su existencia. Tú existes primero, en un vacío nauseabundo de potencial, y solo a través de tus decisiones, tus actos, tus elecciones diarias, vas tallando, moldeando y en última instancia, creando tu esencia. Y aquí es donde el pánico te agarra la garganta. Si no hay Dios, no hay manual de instrucciones. Si no hay esencia predefinida, la responsabilidad es total. No solo eres responsable de ti, sino que en cada elección que haces sobre cómo debe ser un ser humano, estás de facto legislando por toda la humanidad. Cuando eliges la pereza, estás diciendo, la pereza es la opción válida para la especie. Cuando eliges el compromiso, estás diciendo, esto es lo que significa ser un ser humano digno.
La angustia sartreana no es solo miedo a fracasar, es el terror de saber que tu elección solitaria resuena universalmente. Es demasiado peso, ¿verdad? Es el peso del cosmos cayendo sobre tus hombros cada vez que eliges qué camisa ponerte, qué trabajo aceptar o qué mentira contar. Naturalmente, no queremos cargar con ese fardo. Es insoportable. Y es aquí donde entra en escena el concepto central que sabotea toda posibilidad de evolución: la mala fe o bad faith. La mala fe es la mentira más profunda y peligrosa, porque es una mentira que te cuentas a ti mismo para negar tu libertad radical. Es el intento de huir del hecho de que eres puramente posibilidad, convirtiéndote en una cosa, un objeto, un hecho consumado. Mírate en el espejo del oficinista que odia su trabajo. Cuando le preguntas por qué sigue ahí, te dirá: tengo que pagar las cuentas, soy el proveedor, es mi responsabilidad. Se está escondiendo detrás de su rol, de su etiqueta social. Está tratando de ser un objeto, el proveedor, cuya esencia es tan fija y definida como la de la silla de madera. En ese momento, niega que podría renunciar, que podría buscar otra cosa, que podría vivir en la pobreza, o que podría redefinir el concepto de éxito para sí mismo. No es libre porque ha elegido ser esclavo de una definición social. Ha convertido su existencia fluida en una esencia rígida. Piensa en ese amigo tuyo, el que siempre te dice: es que yo soy así, impulsivo, no puedo cambiar. Esa es la mala fe en estado puro. Está utilizando su pasado, una serie de decisiones impulsivas, para justificar su presente, negando la posibilidad de que en el siguiente segundo puede elegir la calma, la paciencia o la reflexión. Se está negando a sí mismo la verdad fundamental, que no hay determinismo psicológico que lo ate. No es que sea impulsivo, es que elige la impulsividad constantemente para evitar el esfuerzo de elegir lo contrario. Prefiere la comodidad de la etiqueta a la angustia de la metamorfosis. Sartre vio esto con una claridad despiadada en el famoso ejemplo del camarero. El camarero se mueve con una precisión demasiado perfecta, con una cortesía demasiado calibrada. Se ha convertido en el objeto camarero. Está interpretando un papel, y al hacerlo, está negando que es, primero, una conciencia libre que podría en ese mismo instante dejar caer la bandeja e irse, o sentarse en una mesa y ponerse a leer el periódico. Se está mintiendo a sí mismo para evitar la náusea de ser un ente libre que elige ser camarero, y no un ente cuya esencia es ser camarero. Y esta trampa, amigo mío, no es nueva, aunque el TikTok y el Instagram la hayan magnificado hasta el absurdo. La mala fe es el mismo mecanismo que Platón describió en la caverna, solo que sí la metafísica de las formas. La gente en la caverna no se quedaba allí solo por ignorancia, sino por comodidad. Las sombras eran el mapa, la rutina, el guión. Salir significaba enfrentarse a un mundo sin guión, sin roles predefinidos, un mundo tan brillante y real que dolía. La mala fe es el acto de volver a la pared, sabiendo que es una proyección, porque la proyección es menos exigente que la realidad. La ignorancia contemporánea es humillante precisamente porque los mecanismos de nuestra huida son idénticos a los de hace 2 milenios, solo que ahora tenemos más juguetes para distraernos. Antes, el hombre se escondía en la tradición, en el dios tribal. Hoy, te escondes en el algoritmo, en la marca personal, en la identidad política inamovible, en la etiqueta de víctima o de luchador. Son todas cómodas jaulas de esencia. Cada vez que dices, no puedo, cada vez que te defines por lo que te pasó y no por lo que vas a elegir que te pase, cada vez que te refugias en el así me hicieron o el así me tocó vivir, estás eligiendo la mala fe, estás eligiendo ser menos que humano, estás eligiendo la atrofia evolutiva a cambio de un breve y patético consuelo. La mala fe es la razón por la que no evolucionas, porque la evolución exige que aceptes la nada que eres,
un vacío de potencial, y que desde ese vacío elijas construirte a ti mismo, sin excusas, sin roles, sin el refugio de una esencia prefabricada. Pero si eliges la mala fe, si eliges el confort del rol, consigues la estabilidad, sí, pero al precio de tu propia conciencia. Te conviertes en un fantasma que interpreta una vida, nunca en el agente que la vive. Y ahora que sabes esto, ahora que la luz de Sartre ha iluminado al rincón oscuro de tu autoengaño, no hay vuelta atrás. Estás condenado a la conciencia de tu mentira. Y el camino hacia la evolución pasa obligatoriamente por enfrentar esa náusea existencial. La pregunta no es si eres libre. La pregunta es qué precio estás dispuesto a pagar por negarlo. Porque el precio de la mala fe es la vida que nunca vivirás, congelada en la prisión de la identidad que compraste para sentirte seguro. Y la terrible verdad es que eres libre para seguir fingiendo ser esclavo. Esa es la paradoja que te consume. Ahora, después de haber visto el mecanismo, después de haber reconocido la arquitectura de tu propia prisión, una prisión construida meticulosamente por ti mismo, con el material barato del confort social y la cobardía existencial, llegamos al nudo que te paraliza, al centro de la náusea sartreana, el paradigma de la condena. Estás condenado. Y esa condena no es un castigo divino, es la arquitectura misma de la conciencia. Estás condenado, dice Sartre, porque eres libre. Y la paradoja que te consume, la que sabotea cualquier intento real de evolución, es la siguiente. Tienes que elegir entre la agonía de ser auténtico o el confort aniquilador de la mafé. No hay una tercera vía, no existe el término medio tibio que tanto anhelas, ese café con leche existencial que te permita sentirte profundo sin mojarte los pies en el barro de la responsabilidad total. Mira bien el abismo que te espera. Si eliges la autenticidad, si decides vivir desde la libertad radical, sin álibis, sin excusas, te enfrentas al vértigo absoluto. Cada mañana al despertar, tienes que recrear tu esencia, tienes que inventar tus valores, tienes que asumir que no hay Dios, ni naturaleza humana predefinida, ni manual de instrucciones que justifique por qué haces lo que haces. Eres el único responsable del peso del mundo, de tus fracasos, de tus aciertos, y peor aún, de lo que eliges no hacer. Esto es el terror de la facticidad brutal. El saber que lo que fuiste ayer no te obliga a nada hoy, que eres un proyecto perpetuo que puede colapsar en cualquier momento, que el futuro no está escrito, sino que es un lienzo en blanco que tú, y solo tú, debes pintar. Es vivir sin red de seguridad, sintiendo el frío en el estómago de manera permanente. Es un estado de angustia que muy pocos tienen el estómago para soportar más de 5 minutos, sin buscar refugio en alguna ideología o alguna botella de mierda. La evolución auténtica es este dolor constante, esta autovigilancia brutal que exige que respondas a la pregunta ¿por qué no estás haciendo lo que dijiste que harías, sin excusas baratas? Pero si por el contrario eliges la mafé, que es la opción que la mayoría silenciosa ha abrazado con un fervor casi religioso, entonces eliges la muerte en vida. Eliges el rol, la identidad fija, la máscara cómoda. Te dices, soy un padre de familia, mi deber es este trabajo mediocre. O, soy demasiado viejo para empezar de nuevo. O, soy una víctima de mi infancia. O, la más común de todas, no tengo opción. Al tomar esta decisión, consigues la paz momentánea, la estabilidad del personaje. Dejas de ser un sujeto activo que construye su vida para convertirte en un objeto pasivo, un títere que es movido por las supuestas fuerzas externas, el mercado, la sociedad, las obligaciones. Tu conciencia se adormece, se fragmenta, se divide intencionalmente. Y aquí es donde la claustrofobia se vuelve tangible, porque la más fe,
Es un escape fallido, siempre. Tú sabes la verdad, no puedes dejar de saberla. Hay una parte de tu conciencia, ese observador interno que nunca duerme, que susurra la mentira. Por eso el oficinista que se refugia en el rol de empleado estable necesita beber el viernes para silenciar la voz que le pregunta por qué traicionó sus sueños de juventud. Por eso la madre que se define exclusivamente por sus hijos y se niega a tener vida propia, siente un resentimiento sordo e inexplicable al ver a otra mujer eligiendo la libertad. Es la náusea de su propia mentira reflejada en el espejo de la elección ajena. La MAFE no es ignorancia, es una mentira activa, es un acto de sabotaje intelectual. Y como es una mentira, requiere un esfuerzo constante, agotador y sin fin para mantener la ilusión. Tienes que mentirte a ti mismo, y luego tienes que mentirte sobre el hecho de que te estás mintiendo. Es una doble negación que te consume la energía que podrías usar para evolucionar. Es Sísifo empujando la roca. Sí, pero Sísifo que además se pone una venda en los ojos y se convence a sí mismo de que está construyendo un hermoso castillo en la cima. Es un esfuerzo titánico por no ser libre, por negarse la única cosa que te define como ser humano. Y esto nos devuelve al punto central de la evolución fallida. No eliges evolucionar, porque la evolución requiere que destruyas la identidad cómoda que has construido. Requiere que admitas que el yo que creías ser, el profesional exitoso, el buen hijo, el socio fiel, era solo una ficción conveniente, una coartada existencial. Y la destrucción del yo es en esencia una pequeña muerte. Preferimos la estabilidad de la miseria conocida que la turbulencia aterradora de la posibilidad. Es mucho más fácil decir no puedo que admitir con la garganta seca no quiero pagar el precio de poder. Estás atrapado entre el terror de la autenticidad, el precipicio sin fin, y la desesperación de la MAFE, la jaula que tú mismo cerraste. Y aquí viene el golpe final. Tu condena es que, aún atrapado, tienes que elegir. No elegir es ya una elección, la elección de ser el ser que se niega a sí mismo. No tienes la opción de no ser libre. La libertad es tu destino biológico, metafísico y social. Siempre puedes, incluso en las circunstancias más opresivas, elegir tu actitud ante esa opresión. El prisionero en el campo de concentración sigue siendo libre para elegir ser un hombre de dignidad o un animal arrastrado por el miedo. Tú, sentado en tu sillón, rodeado de comodidades, eres libre para elegir ser el esclavo de tu hipoteca o el agente que redefine su vida. Si eliges la MAFE, la vida se estanca. Te conviertes en un fósil viviente, repitiendo los mismos patrones, lamentando las mismas decisiones, sin cambiar nunca el guión, porque cambiarlo implicaría admitir que todo lo anterior fue una farsa, una pérdida de tiempo. Y admitir una vida entera de MAFE, joder, eso es un dolor insoportable, una vergüenza que exige demasiado coraje para ser enfrentada. Por eso, la gente se aferra a sus resentimientos y a sus roles hasta el último aliento. Si eliges la autenticidad, sabes que el camino es solitario. Romper con la MAFE implica romper con las expectativas de todos los que te rodean y que están cómodamente instalados en su propia mentira. Tu familia te verá como un loco. Tus amigos te dirán que te has vuelto raro. El sistema te penalizará por no encajar en la casilla asignada. La evolución existencial es un acto de traición a la comodidad social. Es el exilio voluntario. Es elegir ser un paria con conciencia limpia, antes que un rey en un palacio de espejismos. La evolución es, por lo tanto, la elección constante y activa de sostener la angustia. No es un destino, es una práctica diaria de demolición del autoengaño. Y no hay garantía de felicidad al final, porque la existencia, según esta visión, es inherentemente absurda, carente de sentido preestablecido. El sentido lo pones tú, con el sudor de tu elección. Estás condenado a la conciencia de que cada día que no evolucionas, no es que no puedas hacerlo, sino que estás eligiendo activamente no hacerlo.
estás eligiendo ser un objeto, estás eligiendo la Mafé. Y esa es una elección que tendrás que justificar solo, cada noche, frente a ese observador silencioso que te conoce demasiado bien. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para seguir fingiendo que no eres libre? ¿Cuánto más de tu vida vas a entregar a la mentira antes de que el miedo a ser tú mismo sea finalmente superado por la náusea de no serlo? El reloj sigue corriendo y el tiempo no espera a que te decidas a dejar de mentirte. Ya no hay vuelta atrás. Esto que has visto no es una teoría bonita para discutir en una mesa de café con pretensiones intelectuales. Es la maquinaria interna de tu propio fracaso, expuesta al aire frío, y ahora apesta. La Mafé ya no es un concepto. Es el sabor metálico en tu boca cada mañana, cuando te levantas a interpretar el papel que sabes, con una certeza glacial, que no te pertenece. La náusea sartriana, de la que hablábamos, ya no es metafórica. Es la contracción en el estómago, cuando tu jefe te pide algo absurdo, y en lugar de poner el límite de tu ser, sonríes y dices, claro, lo haré de inmediato, eligiendo en ese microsegundo ser el esclavo complaciente que crees que debes ser, y no el ser libre y brutalmente honesto que ya eres. El problema con la conciencia, mi amigo, es que es una cicatriz. Una vez que se abre, no hay sutura posible. Antes podías volver al confort de tu rol, a la dulce mentira de que eras simplemente el padre de familia, el empleado, el buen ciudadano. Ahora esas categorías son solo disfraces polvorientos que te pones, sabiendo que debajo tu carne tiembla de pánico y responsabilidad. Eres un actor pésimo, en un escenario vacío, y el público, que eres tú mismo, ya conoce todas tus líneas, todos tus miedos, y todas las veces que preferiste la esclavitud autoimpuesta a la vertiginosa, dolorosa, inmensa tarea de la autenticidad. La gente te mirará y dirá, deberías estar feliz, tienes un buen trabajo, una pareja estable, un plan de pensiones, y tú los escucharás, pero ya no los oirás, porque sabes que todo eso es el andamiaje que has construido para ocultar la ausencia total de esencia preestablecida. Tú no eres un plan de pensiones, tú eliges apegarte a él para evitar la angustia de crear un futuro que es completamente contingente, completamente tuyo. Lo más terrorífico de la libertad es su radicalismo. No es una opción más en un menú, es la estructura misma de tu ser. Y cada vez que huyes de esa estructura, cada vez que te escondes en la Mafé, no es un error, es un compromiso activo con el no ser. Estás firmando un contrato de arrendamiento con la inautenticidad, pagando el alquiler con horas de vida que ya no volverán. Y ahora, el peso. Si eliges empezar a vivir auténticamente, si decides que el rol del buen empleado ya no te cabe porque tu proyecto de ser es otro, vendrá el juicio, la condena social. Los que siguen cómodamente instalados en su Mafé te odiarán, te temerán, porque eres un espejo que les recuerda su propia cobardía. Verán tu libertad como una ofensa personal, como una prueba palpable de que ellos también podrían haber elegido de otra manera, pero no lo hicieron. Eligen la mediocridad cómoda y te castigan por elegir el abismo de la autodefinición. Así que tu camino será solitario. La libertad es una isla y la autenticidad es un faro que solo puede encenderse en la absoluta soledad de la responsabilidad. ¿Cuál es el precio, entonces, de dejar la Mafé? El precio es la permanente incomodidad. Tienes que aceptar que eres un ser en constante devenir, que nunca habrá un punto de llegada, un soy finalmente esto. El yo es un verbo, no un sustantivo. Mañana, si sigues siendo auténtico, tendrás que volver a elegir, a comprometerte, a crearte de nuevo, porque la inercia te empuja constantemente a volver a ser objeto,
a ser el ser en sí que no eres. Tienes que cargar con el terror de que eres el único responsable de lo que haces, incluso de lo que no haces. Cada silencio, cada omisión, cada postergación es una elección activa que define la esencia que estás arrojando al mundo. Es una tortura sutil, pero constante. Y aquí está el gran truco, la paradoja final. No puedes elegir no ser libre. Incluso la elección de la má fe, la elección de fingir que eres un objeto determinado por las circunstancias, o por Dios, o por tu ADN, es una elección libre. Estás ejerciendo tu libertad para negarla. Es la trampa más hermosa y cruel de la existencia humana. Estás condenado a elegir, incluso cuando eliges la esclavitud. Estás condenado a ser el arquitecto de tu propia prisión, y por lo tanto, también de tu fuga. Ahora que lo sabes, ahora que la estructura de la mentira ha sido revelada, tu vida no se vuelve más fácil, sino infinitamente más difícil. La visión no te da paz, te da trabajo, mucho trabajo. Ya no puedes ver a tu compañero de trabajo que se queja del lunes sin saber que él ha elegido cada célula de su sufrimiento. Ya no puedes ver a las masas consumiendo mentiras en las redes sociales sin percibir el esfuerzo monumental que hacen para evitar mirarse al espejo de su propia nada. La realidad se ha vuelto densa y pesada, y el aire que respiras es el aire de la obligación existencial. No hay un manual de instrucciones, no hay un sabio que te dé la respuesta definitiva. Solo hay el abismo y tú, y la certeza de que tu vida, hasta este momento, ha sido una serie de elecciones libres que te han llevado exactamente a donde estás. Si no te gusta, solo hay una persona a la que culpar, y esa persona es la única que puede cambiarlo. La pregunta ya no es si eres libre, la pregunta es, sabiendo que cada inacción es una má fe activa, y sabiendo que el tiempo es finito y no se detiene a consolar a los cobardes, ¿cuánto tiempo más vas a dedicar a ser el fantasma de quien pudiste haber sido?